unos minutos para que se sumen los que todavía no se han conectado. Y 5 a más tardar, comenzamos. Bueno, muy bien, como dijimos, y 5 empezábamos, así que vamos a comenzar. Bien, hicimos cambio de días, ¿sí? El recuperatorio lo tomamos a la semana siguiente de la fecha del primer parcial, a la semana. Y bueno, hoy tendríamos la clase que nos hubiera tocado
el miércoles pasado, el 28 de abril. Bien, vamos a la... Voy a compartir pantalla. Bien. Y vemos la planificación. Justamente el 21 tuvimos el primer examen parcial. El 28, el recuperatorio de hoy lo subimos al 28. Y nos tocaba ese día ensayos de dureza, método Brinell de banco, acero 6010, laminado y trefilado, fundición gris, aleaciones de aluminio y cobre, confección de planilla de informe. Los ensayos no los podemos realizar. Sí, podemos hablar del método, del durómetro, de las características del ensayo, todas cuestiones que tienen que ver con la práctica de ensayos de dureza, pero específicamente un ensayo hoy no vamos a realizar. Sí tienen el video de ensayos de dureza, que no solamente trata de Brinell, sino también de Rockwell, un durómetro que está ahí al costado en el laboratorio, a la derecha del durómetro Brinell. ¿Sí? No sé si alguno ya vio el video. Si no lo han hecho, yo les pido por favor que lo miren al video de ensayos de dureza, porque el aporte que hace a todo lo que hablemos hoy es inigualable. O sea, sin el video no es lo mismo. ¿Está? Entonces, a mirar el video sirve para la clase de hoy y la próxima, donde el 12 de mayo, la semana que viene, veamos el método Rockwell, ¿sí? Y también van a recibir ya para su resolución los ejercicios de ensayos de dureza, que como preparativo para el segundo parcial es, digamos, una buena medida que podamos tomar, la realización de los ejercicios de ensayos de dureza. Quizás sean un poco más simples que los de tracción, ¿sí? Veremos, después me dirán si es así o no. Hoy es la entrega del TP de ensayos de tracción, así que la tarea está habilitada, tienen hasta las 23:59 para hacer el depósito del trabajo. Han hecho algunas consultas y demás, han trabajado bien por lo que he visto hasta ahora, algo interesante también y digno de ser destacado, ¿sí? Bien, a ver si hay algo más. Ahora, pasado mañana tienen el primer examen parcial con Miguel de la teoría, ¿sí? Eso ya todos lo tenían presente. Bien. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Consulta, duda que haya quedado? Quizás del primer parcial, algo que quieran comentar, decir. Dejo unos minutos abierta esa posibilidad. Habiliten el micrófono y hagan el comentario que crean necesario. De mi parte no, Luis. Ajá. Bueno, bien. Interesante también el trabajo práctico, mientras voy comentando yo un poco. Trazar las gráficas justamente hace que uno se tenga que meter sí o sí en el tema. No puede hacer la resolución del TP, este que tienen que entregar hoy, si no está metido bien en el tema, ¿sí? Y analizando las gráficas en detalle y demás, y el por qué, y por cuánto, y todo lo que pregunta el ejercicio 3 ahí al final, ¿sí? Si no me equivoco, es el 4 estaba siendo parte del 3. A ver, vamos a buscar. Luis, yo en eso en realidad se me complicó un poco para las preguntas teóricas. No, no las supe responder. Ajá. Bueno, no pudiste aventurar ninguna respuesta No. respecto al TP, ¿no? Ahí hace pensar eso bastante, ¿sí? Acá está, además responder,
respecto del diagrama obtenido en el ejercicio 1, qué partes o periodos de la gráfica obtenida ahora han sufrido algún cambio y por qué. ¿Sí? ¿Qué partes o periodos de la gráfica obtenida ahora no han sufrido ningún cambio? ¿Y por qué? O sea, dice respecto del ejercicio 1, el 3 que es el que está inmediatamente antes de estas preguntas que plantea el enunciado. ¿Sí? O sea, el 3 comparado con el 1, con el 2, y respecto del mismo ejercicio 3, ¿qué fórmula nos permitiría conocer cualquiera de los valores reales de delta L de la probeta a partir de los que se pueden obtener de la gráfica referida? Esto todavía hay plazo de entrega, hoy hasta 23:59, lo podemos ver de última la semana que viene, que tenemos dureza Rockwell, vamos a tener tiempo suficiente como para hacer un análisis de esto que se pregunta aquí. ¿Sí? Puede ser que uno no encontrara respuestas, ¿sí? Pero ya si tuviste que pensar, vos y todos tus compañeros, el objetivo era ese. Más que la respuesta en sí, es buscar la respuesta. Y a veces es difícil encontrarla, sin duda, ¿sí? No es que todo se responde fácilmente y resulta fácil cualquier TP de materiales. No, puede tener su nivel de complejidad relativamente alto, como quizás aquí en esta parte del TP lo ha tenido. ¿Sí? Pero bueno, Luis, sí. ¿esto tiene algún tipo de nota o incide en algo para aprobación o desaprobación de la materia? Bueno, en el reglamento interno está indicado, vamos al reglamento interno. A ver, ¿por dónde? Acá, reglamento interno. Está subido también a la página, pero vamos a verlo acá. Ahora cuando lo abra, acá está. Justamente dice los ejercicios, tipo los de ensayo de tracción, y los que van a venir la semana que viene de dureza, ¿sí? Se califican como aprobados o no aprobados. Justamente para poder acceder a la instancia final hay que tener aprobados los ejercicios. Los trabajos prácticos lo mismo, aprobados o no aprobados. No hay una calificación numérica, solamente aprobación o no aprobación. ¿Sí? Si es no aprobado, hay que recuperarlo, corregir el error o los errores que se hayan detectado. ¿Sí? Lo mismo los trabajos de laboratorio, las planillas de informe, aprobados o no aprobados. ¿Sí? Y después los exámenes parciales, aprobación con 7 puntos. ¿Está la respuesta a lo que preguntabas? Sí, sí. ¿Está? Bien. No alcanzar la aprobación es a veces, digamos, imposible, ¿sí? Porque más que nada lo que tratamos de ver es el trabajo, el empeño, consultas que hayan hecho y demás, más que la respuesta o resolución del trabajo en sí. ¿Está? Y eso más o menos tratamos de, y creo que tenemos cierta experiencia como para darnos cuenta cuándo corresponde la aprobación y cuándo no. ¿Sí? Bien, volvemos a la planificación. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Duda? Todo lo Sí, que yo veamos. tengo Sí, una consulta, Luis. Los ejercicios que tenemos que recuperar los informan por la plataforma en el mismo lugar donde subimos los sí, archivos. sí. Ah, Ahí no figura la calificación y demás. Si han entrado, no figura eso. Pero ya de alguna manera nos vamos a comunicar nosotros. Ya es responsabilidad nuestra ahora comunicarles si tienen que recuperar o no alguna ejercitación, algún ejercicio, ¿sí? O algún TP. Algún TP, este es el único que va a haber. El TP que ya hoy entregan es el único. Lo que quedan son ejercitaciones de dureza, de ultrasonido. ¿Sí?
Las ejercitaciones, como ya les he dicho, sirven como práctica para los parciales. El TP no tanto. El TP es un trabajo de largo aliento y sirve como para profundizar más el área de conocimiento de las gráficas de ensayo, particularmente en este caso. ¿Sí? Bien, como les decía, desde ensayos de dureza, desde lo que vemos hoy, hasta ensayos no destructivos, ultrasonido, que está aquí programado para el día 26 de mayo. Aquí tienen que asistir todos. Después, a la semana siguiente, con palpador angular, alimentos no asiste, solamente mecánica e industrial. Bueno, hasta esta... no, después partículas magnetizables me queda también, disculpen. Viene el segundo parcial el 16 de junio. O sea, todo lo que veamos desde hoy hasta el 9 de junio entra en el segundo parcial. ¿Sí? Bien, va a haber ejercitación, como les dije, de dureza la semana que viene y de ultrasonido. Aquí, por ejemplo, tenemos entrega para su resolución de los ejercicios de ensayo de ultrasonido. Ultrasonido es el más complejo de los temas, de todos los temas vistos. Y a ver, ¿sí? Que vayamos a ver. Esto se los doy como anticipo nomás, ya lo van a comprobar fehacientemente cuando empecemos con el tema. ¿Sí? Y es lo normal, lo que pasa siempre todos los años. Bien, todo esto entonces va a entrar en el segundo parcial. Recuperatorio el 30 de julio y el flotante, hay gente que ya va al flotante, ¿sí? Del primer parcial, puede haber un flotante del segundo. El 7 de julio sería la última clase y donde recepcionamos los informes, que van a tener también que depositarlos en una tarea en la plataforma. ¿Sí? Bien, y quizás acá lo que hagamos también es juntar recuperatorio con segundo parcial. Queda aquí ensayo de materiales cerámicos de compresión. Quizás ahí tengamos la visita de un docente que trabaja en el EMEG, Alejandro Mateos, quizás lo han sentido nombrar o lo conocen. Él nos va a dar una mano ese día, ¿sí? En la presencialidad siempre iba para esa clase él al laboratorio y contaba, a veces iba algún docente más o alumno en los últimos años a compartir la experiencia que han tenido ensayando materiales cerámicos como por ejemplo hormigón. ¿Sí? Bien, creo que de la planificación ya podríamos dejarla de lado y vamos al apunte de ensayos de dureza. ¿Sí? Acá lo estoy compartiendo. Ensayos de dureza. Bien. Veamos aquí. Estoy tratando de acomodar. Ensayos de dureza. Introducción. La narrativa aquí está bastante sintética, no compleja, creo que se puede entender perfectamente. No vamos a leer todo porque quizás sea algo aburrido, ¿sí? Es una propiedad mecánica, la dureza, y no es tan fácil definirla. No hay una definición única para esa propiedad de los materiales, la dureza. Si yo les digo, ¿qué entienden por dureza ustedes? Quizás cueste dar una definición concreta, y es más, es difícil definir a la dureza. Por lo general, la definición tiene que ver directamente con el procedimiento utilizado para medirla, ¿sí? El ensayo destinado a medirla, ¿sí? Bien, dice aquí la definición no es muy precisa, es compleja y para su cálculo se han adoptado procedimientos y fórmulas empíricas. Y da aquí una definición que quizás podríamos tomar como definición principal.
como la mayor o menor resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado o penetrado por otro. ¿Sí? Es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica localizada. ¿Sí? ¿Qué resistencia ofrece el material a una abolladura? ¿Sí? A la introducción de un material en su superficie. ¿Está? Bien. Se ha generalizado la realización de ensayos de dureza debido a que nos da rápidamente una idea de la resistencia del material a la tracción. Imagínense, tenemos una rodaja de barra, imagínense la medida 3 centímetros de diámetro, 30 milímetros de diámetro y 15 milímetros de espesor. Imagínensela. 3 centímetros de diámetro es redonda, sección circular, 3 centímetros de diámetro y 1,5 centímetros de espesor, de altura. Y el que me da esa muestra me dice, necesito saber la resistencia estática a la tracción que tiene este material. ¿Qué le vamos a decir nosotros? No podemos elaborar una probeta de tracción con esta muestra tan pequeña. Traenos un trozo de material, del mismo material, pero de mayor tamaño, 200 milímetros de largo por lo menos. Y dice, no, no tengo más, tengo este solo. Bueno, el problema, mediante un ensayo de dureza, el de dureza Brinell, lo podemos resolver perfectamente bien. Aún con esa muestra que es pequeña para un ensayo de tracción, pero suficiente el tamaño para un ensayo de dureza Brinell, la dureza que vamos a ver hoy. O podría ser dureza Rockwell también, la que vemos la semana que viene. Y mediante tablas buscar la equivalencia. O sea, tantos Rockwell equivalen a tantos Brinell. Entonces, hice el ensayo en Rockwell, obtuve el resultado y a través de la tabla de equivalencia saco justamente el valor equivalente en Brinell. Lo estoy haciendo muy simple acá. Hay más detalles que incorporar al resultado. Pero bueno, para hacerlo fácil y entender la ventaja de los ensayos de dureza. ¿Sí? En forma rápida. El ensayo también es rápido. ¿Sí? De rápida resolución. También podemos saber la intensidad del tratamiento térmico. El tratamiento térmico, ¿qué objetivo principal tiene? Lograr incrementar la dureza, ¿sí? O reducirla. Yo hago un tratamiento térmico de ablande o de endurecimiento. Bueno, verifico si el tratamiento fue correctamente realizado, si tuvo efecto, haciendo ensayos de dureza. Justamente con materiales 2, que está en el segundo cuatrimestre, esta materia, para mecánica exclusivamente, hacemos tratamientos térmicos y verificamos los cambios en cada material a través de ensayos de dureza. Dureza Rockwell A, ¿sí? Es una de las escalas a utilizar en Rockwell, ¿sí? Bien, y de su aptitud al desgaste y mecanizado. Justamente podemos saber si es apto para el mecanizado un determinado material en base al ensayo de dureza que le hayamos realizado y el resultado de ese ensayo, ¿sí? Yo cuando digo el ensayo me refiero al resultado del ensayo. De nada vale hacerlo y no obtener el resultado, ¿sí? El resultado es el valor justamente de la dureza Brinell XX, ¿sí? Hay varios tipos de Brinell, hay variables de ensayo que se deben indicar. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá habla en general, de dureza en general. Es un ensayo no destructivo, resultando, por lo tanto, ventajoso al poder aplicarse en piezas ya elaboradas. Deja marcas que no afectan la integridad de la pieza, ¿sí? Y cuanto menor sea la carga, menor va a ser la impronta, la marca que deja en el material, ¿sí? Les digo, haciendo Rockwell con punta de diamante y la menor carga de todas las posibles, y siendo el material duro, a simple vista no se puede encontrar la impronta, no se ve, ¿sí? Entonces,
si hago el ensayo en un lugar de difícil acceso para la vista del observador, con toda razón puede pasar desapercibida esa marca y nadie darse cuenta de que se ha ensayado mediante un ensayo determinado de dureza, el Rockwell, por ejemplo, o el Brinell, ya que la impronta es relativamente chica. En Brinell son más grandes que en Rockwell más chicas. Y si hacemos dureza superficial con Rockwell, ¿sí? O microdureza con Vickers, por ejemplo, bueno, las improntas hay que mirarlas directamente, medirlas con lupa, ¿sí? A simple vista no se puede trabajar. Son muy, muy pequeños. Bien, dice, los ensayos de dureza pueden ser estático de penetración, de rebote, sería dinámico ya aquí, de rebote, de rayado y de abrasión y erosión, ¿sí? El estático, ¿por qué se denomina así? Porque la carga se incrementa durante un tiempo relativamente largo, ¿sí? No se aplica instantáneamente la carga. Entonces, responde a las condiciones que indican que el ensayo es estático, ¿sí? Dice, durante el siglo XVIII se han aplicado diferentes métodos de determinación de dureza debido a Reaumur, este fue el precursor, ¿sí? Pantzer, Mohs, etc. El precursor fue Reaumur. ¿Qué elaboró él? Dos prismas de sección triangular, con cada prisma tenía una arista de 90 grados. Entonces, uno era de dureza conocida, usado como patrón, y el otro era del material, se elaboraba con el material del cual se quería saber la dureza. Comprimía las aristas de 90 grados poniéndolos cruzados como un más, uno respecto del otro, ¿sí? Eran de cierta longitud, entonces se ponían cruzados y se presionaban entre sí. Y después las marcas se comparaban. ¿Cómo podía resultar el ensayo? Que el material ensayado era de mayor dureza que el material patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque había quedado menos deformado que el patrón, o era de la misma dureza porque quedaban deformaciones similares en uno y otro, ¿sí? O más blando porque quedaba más deformado que el patrón. Había tres alternativas ahí, ¿sí? Un método primitivo, pero precursor de los siguientes de penetración que hoy en día utilizamos hasta hoy en día, como Brinell, Rockwell, Vickers, ¿sí? Ensayos estáticos de penetración. Bien. El más conocido fue Mohs, que elaboró una tabla con 10 minerales, fue un mineralogista él, ordenados de acuerdo a su dureza en forma cualitativa y arbitraria. Son 10 minerales. Cualquiera de los 10 puede rayar a los que están antes en la lista y ser rayado por los que están después. Vamos al caso del cuarzo. El cuarzo puede rayar desde el 1 hasta el 6 y ser rayado por los minerales del 8 al 10. ¿Sí? Fíjense cuál es el más duro, el que ocupa el puesto 10 de la tabla, que es el diamante. ¿Sí? Diamante industrial es el que usamos para una tabla de Mohs. ¿Sí? Yo he visto cajas donde están estos 10 elementos, ¿sí? Y se hacen ensayos de rayado justamente con los elementos componentes de la tabla de Mohs. O sea, uno los puede conseguir. Hoy en día se utilizan para materiales que no se pueden ensayar por penetración, ¿sí? Un material frágil tipo hormigón o una piedra no se puede ensayar por penetración. Tiene que ser por rayado. O abrasión y erosión podría ser también, más que nada rayado. Bueno, acá la escala de Mohs justamente me permite efectuar ensayos por rayado, ¿sí? Después de 10 se pasó a 15 elementos, hizo una ampliación de su escala, Mohs, pero fue precursora y muy utilizada para materiales frágiles, ¿sí? Pero también se usó para ensayar materiales no frágiles.
¿Cómo se hacía? Bueno, por ejemplo, una probeta de acero, uno iba probando de que el talco, por ejemplo, probaba si la rayaba, no lo hacía, el yeso tampoco, calcita tampoco. Ahora, si era un acero dulce, fíjense, la dureza estaba entre 4 y 5. Quiere decir que el acero dulce no era rayado por los minerales del 1 al 4, ¿sí? Y quizás si tenía bajo carbono, el 4 lo podía llegar a rayar un poco, algo, ¿sí? O no, habría que ver, estábamos ahí en el límite, ¿sí? Pero del 5 al 10 lo rayaban. Bueno, como el 4 a veces lo rayaba y a veces no, se dijo que el acero dulce ocupaba un puesto de 4 a 5. El acero duro, 6,5. O sea, rayaba el acero duro los minerales desde el 1 al 6 y era rayado por los que están del puesto 7 al 10. O sea, se ubicaba justo entre 6 y 7. ¿Sí? 6,5. Por decir de que estaba justo entre esos dos elementos base de la tabla. ¿Sí? Bien, así cualquier material se podía ensayar y ya el resultado era más bien cuantitativo o cualitativo, era una mezcla. Acá no me daba una cantidad muy precisa de valor de dureza. Era cualitativo, cuantitativo. Cualitativo era el de Reaumur, el precursor, ese con los prismas de sección triangular, ¿sí? Pero después aparecieron los métodos como el Brinell, que es el primero que vamos a ver hoy, donde ya el resultado aparece determinado por una cantidad de dureza, ¿sí? A través del tiempo, dice acá, se han ido desarrollando nuevas técnicas cuantitativas, cantidad, de determinación de dureza. En la actualidad, los ensayos miden la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un objeto duro, bolilla, pirámide o cono. Bueno, la bolilla se usa en Brinell. En Brinell tenemos bolillas exclusivamente, no hay otra punta distinta. En Rowell hay bolillas y hay un cono de diamante. ¿Sí? En Vickers hay una pirámide de diamante. Bueno, no hay ni cono ni bolilla. ¿Está? De materiales tales como acero templado, carburo de tungsteno o diamante. Bueno, el cono, la pirámide son de diamante y las bolillas pueden ser de acero templado o carburo de tungsteno. Son más duras las de carburo de tungsteno, ¿sí? Pero no hay bolillas de diamante. No. ¿Sí? Bien, bajo determinadas condiciones de carga. Se mide el tamaño o la profundidad de la huella producida. En realidad el tamaño se calcula, ¿sí? Se mide un parámetro de ese tamaño, el diámetro, por ejemplo, y se hace el cálculo del tamaño de la superficie de esa impronta, o la profundidad de la misma, de la huella producida. Cuanto más duro es el material, mayor es el número de dureza y menor la huella resultante. Justamente, cuanto más duro es porque menos la punta penetró en la superficie de ese material. Pudo penetrar menos, porque más duro es. ¿Sí? Si mantenemos la misma carga siempre. Ahora, si varío la carga, voy a lograr una profundidad, una penetración mayor. Pero bueno, se relaciona siempre la profundidad o el tamaño de la huella con la carga aplicada. ¿Sí? Los números de dureza tienen un significado relativo, ahí está bien dicho, y no existe un método general para convertir las durezas obtenidas por distintas técnicas. No hay, en realidad sí hay fórmulas que nos permiten lograr equivalencias en otras escalas, pero mayormente lo que se usan son, vamos a buscar acá, a ver por dónde la tengo. Aquí. Fíjense, equivalencias de dureza, norma ASTM E140 para aceros. O sea, principalmente para aceros tengo
tablas que me dan equivalencias de dureza. Fíjense, dureza Brinell, de la que estamos hablando aquí. Cuando la carga es de 3.000 kilos y la bolilla, la esfera, es de 10 milímetros de diámetro. ¿Sí? Acá tengo la esfera de acero templado, y acá la esfera de metal duro. Fíjense que 500 me da un determinado material con la esfera de acero y me da 512 más dureza con la de metal duro. Esto sería, y es interesante analizar por qué la diferencia, por qué da más con la esfera de metal duro. ¿Por qué será? Se los digo yo rápido. Porque la deformación elástica que sufren las bolillas, las esferas, es lógico, tienen elasticidad, un módulo de elasticidad E mayúscula, lo tienen, módulo de Young, ¿sí? Pero es más resistente a la deformación la bolilla más dura. Entonces, como se deformó menos la bolilla, la dureza consecuentemente da un valor mayor. ¿Sí? Lógica esta diferencia. Ahora, supongamos, me dio 400 Brinell con la esfera de acero y 3.000 kilos y la bolilla de 10 milímetros. Bueno, tengo acá la equivalencia 43 en Rockwell C. Rockwell C, la letra C me indica las variables del ensayo. Eso lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Acá está la dureza Vickers, HB. ¿Sí? Bien, y tengo otras escalas. La escala A, Rockwell A, en vez de C es A, aquí. ¿Sí? Rockwell B es con bolilla ya, la A, y la C es con diamante. La B, larga mayúscula, con bolillas. Fíjense que recién aparecen valores aquí abajo, es para metales más blandos. Justamente si el metal es duro, el acero es duro, voy a usar penetrador de diamante. Y si es más blando, puedo usar penetrador de bolilla. Aunque el diamante también lo puedo seguir usando. La escala A, esta es la que barre desde los más duros a los más blandos de los aceros. ¿Sí? Bueno, acá superficial, dureza Llore. Esta es la que es por rebote, esa que vimos hoy en el apunte decía, ensayos estáticos de penetración, de rebote. Bueno, Llore es de rebote. Acá me da la resistencia a la tracción en PSI aquí y en kilogramos por milímetro cuadrado. Fíjense, hago el ensayo Brinell, me dio 400, como dijimos hoy. Vengo acá y la última columna dice 140,7. Es aproximadamente la resistencia estática a la tracción, el sigma ET, ¿sí? Que nosotros ya vimos que podíamos obtener como resultado de un ensayo de tracción, 140,7. Obtuve el resultado de un hipotético ensayo de tracción, o eso me daría si ensayara ese material a la tracción. ¿Sí? Bien, esta tabla me permite tener equivalencias. Muchas veces es necesario, ¿sí?, convertir de una escala a otra. Si es necesario, tengo tablas al respecto. ¿Sí? Bien. Dice, los más utilizados son el ensayo de dureza Brinell y el ensayo de dureza Rockwell, de los estáticos de penetración. Y de los ensayos en general, ¿sí? Brinell es de 1900, Rockwell de 1922. Aproximadamente en 1921 se obtuvo diamante en forma industrial, el diamante negro. Bueno, un año después Rockwell enunció su procedimiento de determinación de dureza y utilizó una punta de diamante negro, diamante industrial, diamante artificial, no natural. ¿Sí? Bien, y vamos a Brinell. Brinell es el apellido de quien inventó el método. ¿Y en qué consiste el ensayo? Acá tenemos un dibujo esquemático. Consiste en comprimir una bolilla, una esfera de acero muy duro o carburo de tungsteno, sobre la superficie del material a ensayar. Acá está la superficie, este es el material que ensayamos, la probeta, la pieza que ensayé, durante un cierto tiempo. Faltaría quizás agregar aquí, y bajo la acción de una carga conocida, la carga P, se aplica sobre la bolilla y la misma se introduce, penetra en el material.
¿Cuánto? Bueno, de acuerdo a la resistencia, a la penetración que el material ofrezca, va a penetrar más o menos, ¿sí? La penetración, la profundidad H alcanzada está en relación directa con la dureza del material. Fíjense, si yo mantengo la carga constante y H es cada vez menor, ¿qué quiere decir? En distintas probetas que voy ensayando una tras otra, que la dureza de las mismas se va incrementando, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene el valor de dureza? Leamos acá lo último. La impresión que produce corresponde a un casquete esférico. Justamente esta porción de esfera que penetró en el material, ¿sí? Es un casquete esférico. ¿Está? ¿Cómo obtengo la dureza? Aquí. La voy a obtener si divido a la fuerza P, acá la llama F, o P lo mismo, a la fuerza aplicada a la bolilla, por la superficie de la impronta, la superficie del casquete esférico. ¿Sí? La superficie esta. Bien, ¿cómo obtengo la superficie del casquete? La superficie de una esfera es pi por el diámetro de la esfera al cuadrado. La superficie del casquete, en consecuencia, va a ser pi por d y por la porción de d mayúscula que tengo acá en posición vertical, h. Pi por d por h me da la superficie del casquete esférico. Y fíjense, es un calco, el casquete esférico, de la porción de bolilla que penetró. Es la huella. La huella, un calco exactamente igual a la porción de bolilla que penetró. ¿Sí? Acá hizo una construcción el autor. Hay un triángulo rayado, fíjense aquí, por un motivo que ya enseguida vamos a ver. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo tengo una consulta, Luis. En la fórmula para sacar la superficie del casquete esférico, H sería la profundidad Máxima. de la huella. ¿Sí? Fíjate que está acotado acá. H es desde la superficie hasta la parte de mayor profundidad del casquete. ¿Sí? Fíjense, a ver, acá tenemos el diámetro de la impronta. Hicimos el ensayo, sacamos la bolilla, ¿sí? Quitamos la carga P, sacamos la bolilla, porque queremos observar la huella que se produjo en el material. Bueno, el diámetro de la impronta es D minúscula. ¿Y qué sería del casquete esférico? Sería la cuerda. La cuerda es D minúscula, me siguen acá, está acotado acá abajo, D minúscula. La cuerda es D minúscula. El arco es toda esta porción que podemos ver aquí, ¿sí? Del perímetro de la figura que tenemos acá, ¿sí? Estamos viendo en perfil la bolilla, ¿sí? El arco es esto, y la distancia mayor entre cuerda y arco, esto de aquí, es la flecha del casquete, o profundidad máxima, que la llamamos H. ¿Sí? H, la profundidad máxima. Bien, las máquinas deberían traer un dispositivo para medir H, pero se debería medir con la carga aplicada, con la carga P aplicada. Y hay deformación elástica, tanto de la bolilla como del material que estamos sometiendo a ensayo. Entonces, ¿qué dijo ya Brinell en su momento? No conviene, y se le podría ponerlo más bien, un esferómetro o un medidor de H a la máquina. Y tanto él como todos los demás estuvieron de acuerdo con Brinell de que no era conveniente determinar la dureza con H, sino que era mejor determinarla con el diámetro de la impronta. Yo para medir el diámetro de la impronta tengo que quitar la carga, entonces se recuperó elásticamente la bolilla y también el material que estoy sometiendo a ensayo. ¿Sí? D minúscula se mide con una lupa. En el laboratorio tenemos una de 20 aumentos, ¿sí? 20 veces me amplifica la imagen y tengo una escala graduada en la lente. Lo que hago es el cero de la escala que coincida con el borde de un lado, ¿sí? De la huella. Supongamos que la huella es este, es un círculo también generalmente,
¿sí? Enrazo el 0 aquí y veo del lado opuesto con qué división de la escala me coincide el borde de la impronta. Bueno, de esa manera saco el diámetro, ¿sí? Ahora, sucede muchas veces que la superficie del material no es plana, sino que es curva o irregular, entonces tengo que tomar un diámetro en este sentido y perpendicularmente tomar otro más, ¿sí? La huella medirla 2 veces, las medidas perpendiculares entre sí y sacar valor promedio, ¿sí? Utilizar el valor promedio de las improntas, de los diámetros de impronta. Yo estoy hablando de diámetro de impronta, ¿por qué? Porque, como decía, Brinell y el resto de investigadores dijeron, no conviene utilizar H como variable. ¿Y qué hicieron? Sacaron H y colocaron en su lugar D mayúscula y D minúscula. ¿Cómo se hace eso? Tendríamos que ver el desarrollo de la fórmula Brinell. Vamos a verla, que tendría que estar por acá. Acá está. Bien. Vamos a ver este dibujo. Fíjense, la fuerza P, lo mismo que veíamos recién. H, la profundidad máxima, D minúscula, D mayúscula es el diámetro de la bolilla. Tengo un triángulo aquí, rectángulo, ¿sí? Rayado. R, el radio de la bolilla, o sea, D mayúscula sobre 2. El diámetro de la bolilla dividido 2 me da R. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Un cateto, el vertical, se llama A. Lo llama A el autor aquí. Y el otro cateto, fíjense, ¿cómo lo puedo llamar a este cateto mayor? D minúscula sobre 2. Es el radio de la impronta, ¿sí? Ahora, puedo aplicar Pitágoras aquí, ¿sí? R al cuadrado igual a A al cuadrado más D minúscula sobre 2 al cuadrado. Bueno, también observen ustedes, yo tengo que sacar H de la fórmula, ¿sí? Porque la fórmula que veíamos hoy, vamos a buscar de vuelta acá, volvemos para mirar un poquito aquí. Fíjense la fórmula esta. F lo conozco, P. Por las pesas que tiene el durómetro, saco el valor de la carga perfectamente. Pi, dato. D mayúscula, mido con el calibre de última, la bolilla, o sé qué bolilla ya ubiqué en su momento. La de 10 milímetros puede ser de 5, de 2,5, de 1 milímetro. Bueno, generalmente la estándar es la de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? La variable desconocida es H. Entonces, a H lo tengo que reemplazar por D mayúscula, D minúscula. D minúscula la puedo medir la cantidad de veces que quiera y con mucha mayor precisión y comodidad, ¿sí? H no. H complicada. Bien. Volvemos entonces acá. Si aplicáramos Pitágoras aquí, R al cuadrado igual a al cuadrado más D minúscula sobre 2 al cuadrado. Podemos ver también aquí, fíjense ustedes, ¿a qué es igual a? Yo puedo a R, que es esto también, fíjense el radio de la bolilla, restarle H y obtengo A, ¿sí? A igual a R menos H, a D mayúscula sobre 2 menos H. Pero también puedo obtener A por Pitágoras. Bueno, despejé A, ¿sí? A al cuadrado era la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, el cateto mayor, elevado al cuadrado. Como quiero a A solo, pasé raíz cuadrada, a la derecha del igual. Acá, denominador común, ¿sí? Hacemos los cuadrados y después denominador común. Sacamos un cuarto fuera de la raíz como un medio y me queda
que A es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Eso es A. Bueno, y H es D mayúscula sobre 2 menos A, que lo dice a continuación aquí. H, D mayúscula sobre 2, lo sacamos del dibujo, menos A. Pero a A ya lo reemplazo por D mayúscula y D minúscula. Fíjense cómo este parámetro, A, que no lo puedo medir, es inmedible, a través de Pitágoras lo puedo calcular. ¿Sí? Las variables conocidas por las cuales reemplazo a son D mayúscula y D minúscula. Digo que es variable D mayúscula porque no solamente está la bolilla de 10, hay otros diámetros menores. ¿Sí? 5, 2,5 y 1 milímetro, como ya lo dije hace un ratito. Bien, ¿qué hacemos acá? Factor común 1/2, ¿sí? Me queda que h es igual a 1/2 de D mayúscula menos la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Bien, ahora esto que es h lo reemplazo en la fórmula original, la que veíamos en el apunte de dureza. Bueno, teníamos que era fuerza sobre superficie, HB, la superficie pi por d por h, y en lugar de h colocamos todo lo que es igual a él, que está aquí. ¿Sí? Muchos pasan 1/2 como 2 acá arriba. ¿Sí? Sacan 1/2 de aquí abajo y lo colocan 2 aquí arriba. Tanto arriba como abajo va a dar lo mismo. ¿Está? Y fíjense, todos parámetros que es factible conocer. P, D mayúscula y D minúscula. Lo que leemos con la lupa. ¿Sí? Bien. Volvemos al apunte. Acá no hace el desarrollo que vimos recién, directamente me da la fórmula final, ya con el desarrollo hecho y el 1/2 como 2 aquí arriba. Por eso les decía hoy, haciendo esa aclaración. ¿Sí? Bien, dice que para asegurar un buen contacto entre la bolilla y el material, la flecha a profundidad de la impresión H debería medirse con la carga aplicada. O sea, si yo midiera H, mediante un esferómetro que debiera poseer la máquina de ensayo. Esto nos obligaría a efectuar la lectura en forma rápida debido a que el tiempo de aplicación de la carga es demasiado breve. Son 15 segundos o 30, depende del tipo de material. Ya lo vemos eso más adelante. Además, no se estaría teniendo en cuenta la deformación elástica del material y de la bolilla, como dijimos hoy. Para evitar estos inconvenientes, se prefiere efectuar el cálculo del número Brinell a partir del diámetro D minúscula de la impresión. ¿Sí? Esto nos facilita la determinación y además, como nos permite realizar varias mediciones, nos brinda mayor exactitud. Y como les decía hoy, si la superficie es curva o irregular, puedo obtener un promedio de D minúscula. En cambio de H no, H lo mide una vez. Y con error seguramente. No puedo disminuir el error sacando promedio. No puedo. ¿Sí? El valor de dureza Brinell responde en este caso a la expresión 3,3, esta que está acá, si reemplazamos a H por D minúscula y D mayúscula, mediante la aplicación del teorema de Pitágoras al triángulo rayado. Bien, continuamos. A efecto de simplificar el cálculo se utilizan gráficos o tablas en los cuales... esto es interesante. Fíjense, data de 1900, el método Brinell. ¿Qué dificultad les parece que tendría la obtención del resultado? HB sería la dureza Brinell, en inglés, acá, las siglas en inglés, hardness Brinell. ¿Sí? ¿Qué dificultad presentaría la resolución del ensayo y obtener el valor de dureza Brinell? ¿Qué les parece? A ver. ¿Una cuenta medio larga? ¿O hay una dificultad mayor todavía? En 1900, situémonos en El último producto no está la raíz cuadrada. La raíz cuadrada había que hacerla a mano. ¿Sí? Yo recuerdo haberla aprendido a hacer, no con calculadora, un procedimiento largo, a mano, llevaba bastante tiempo, pero era posible de ser realizada la raíz cuadrada de una operación determinada o de un número. Se podía hacer.
llevaba tiempo. No era tan compleja, pero llevaba tiempo. Bueno, había que encontrar quien supiera resolver una raíz cuadrada, ¿sí? Si no, en cada lugar donde se hicieran determinaciones Brinell, tenía que haber alguien que supiera hacer la raíz cuadrada. Yo la sabía hacer, ahora ni me acuerdo cómo se hacía. No había calculadoras. Entonces, una dificultad, la resolución del ensayo utilizando esta fórmula. Aparte, hacer las cuentas a mano, imagínense los productos y después la división, era interminable. ¿Qué hicieron los fabricantes rápidos para que eso no fuera algo contraproducente? ¿Qué hicieron? Elaboraron tablas donde fueron variando la fuerza y fueron variando D minúscula. A D mayúscula lo dejaron en 10 milímetros, que es el diámetro estándar, el más utilizado. Entonces, hallaron, por ejemplo, para 3.000 kilos, que es la carga máxima de Brinell, 3.000 kilos, y un D minúscula de 2 milímetros, obtuvieron el resultado. ¿Sí? Una tabla de resultados. Después 2,01, 2,02, 2,03, y así fueron llegando hasta 6 milímetros. Por lo general va de 2 a 6, hay algunas tablas que tienen una amplitud mayor, ¿sí? Pusieron a alguien a hacer la resolución de la ecuación, ¿sí? Y, bueno, flor de trabajo que habrá tenido hacerlo a mano, ¿sí? Pero una vez que alguien lo hizo, los demás se copiaron después de esa tabla, y, bueno, la resolución del ensayo se aceleró. Fue una ventaja poder lograr eso, ¿sí? Tablas de resultados. Dice, a efectos de simplificar el cálculo se utilizan gráficos o tablas en las cuales, entrando con el diámetro de la impresión D en milímetros y con la carga aplicada F en kilogramos, se obtiene directamente el valor de la dureza correspondiente. Bien, vamos a ver una tabla. Acá la tengo esta. Aparece un poco borrosa, pero creo que la pueden ver bien ahí. Dice números de dureza Brinell, esta tabla. ¿Sí? Bolilla de 10 milímetros en el diámetro. ¿Sí? Cargas aplicadas de 500, 1500 y 3000 kilos. Las tres cargas estándar son estas. 3000 sería para metales duros, 1500 para medios y 500 para blandos. Generalmente Brinell se usa para muestras metálicas, para metales. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense ustedes, hay una columna de diámetro de la impresión en milímetros, 2.00, 2 milímetros de diámetro de impronta. El resultado con 500 kilos es, bueno, acá está un poco cortado, sería 758. Con 1500 kilos, 473, y con 3000 kilos, 945. Está medio mala la calidad. Acá, perdón, es 158. 473 y 945. Tenemos esta columna hasta 2.59. Acá arranca con 2.60 y los resultados para 500, 1500 y 3000. O sea que hacemos el ensayo, respetamos todo el proceso de ensayo, quitamos la carga, leemos el diámetro de la impronta, lo ubicamos aquí, me dio 2,75 y usé 3000 kilos. Bueno, ubico 2,75, aquí está, y vengo a la columna de 3000 kilos, 495 Brinell. Bueno, acá les digo algo. Generalmente, los valores se expresan en números enteros, pero acá podemos ver, ya cuando el diámetro es de mayor importancia en los materiales más blandos, que se usa un dígito después de la coma. ¿Sí? Generalmente se redondea al entero más cercano, que es lo que se ha hecho acá con, aquí no, fíjense, con 500 kilos ya tenemos con un dígito después de la coma. Bueno, al entero más cercano
Habría que buscar ahí los límites que la norma, no lo tengo presente ahora como para decirlo bien, pero hasta determinados valores la expresión es con números enteros. Y después puede haber un dígito para los resultados a partir de determinado valor, ¿sí? Creo que era menos de 100, fíjense que acá tenemos 92, hasta 100 eran números enteros y a partir de 100 hacia abajo, con un dígito después de la coma, para mayor precisión, ¿sí? Pero no lo tengo presente ahora, no les quiero decir algo equivocado. Lo tendría que buscar y, bueno, lo veríamos después de última. Tampoco es tan trascendente, ¿sí? Generalmente un valor tan bajo, menos de 100, podría dar el aluminio, el cobre, ¿sí? Pero los aceros rara vez van a dar menos de 100 brines, ¿sí? Un acero dulce, un 6010 está en 105, 110 brines. O sea, iría con números enteros. Si fuera así, tal cual, ese límite como yo estoy pensando que es. Pero podría equivocarme, entonces dejémoslo en suspenso todavía. Bien, tengo acá los resultados. Me ahorro la utilización de la fórmula. Ahorro tiempo, ¿sí? Acá continúa, fíjense, 440, 5, y vamos a ver hasta dónde llega esta. 6, debe llegar hasta 7 aproximadamente. Sí, 6,99. Los límites son por demás de extensos. Generalmente va de 2,5 milímetros a 5 milímetros, o 6, ¿sí? A lo sumo. Esta está por demás de extendida, por demás de amplia la tabla. Pero bueno, está perfecto. Bien, continuamos acá. Relación dureza-resistencia a la tracción, lo que decíamos hoy también. Si hay algún comentario, háganlo. Bien. Volvamos al caso ese de que alguien me pide la resistencia a la tracción que tiene ese material de tamaño reducido. Yo le digo, bueno, hago un ensayo Brinell y te puedo dar un valor equivalente, que es aproximado, ¿sí? Porque este coeficiente acá, este número, es empírico. Alguien ensayó a tracción y ensayó a dureza Brinell, tracción, dureza Brinell, hizo ambos ensayos y sacó este coeficiente de proporcionalidad entre valores de resistencia a la tracción y dureza Brinell, ¿sí? 0,346. Bueno, eso mismo es lo que aplicaron en esa tabla que veíamos hoy, ¿sí? La tabla que tenemos, a ver dónde quedó. Estaba por otro lado, acá. Aquí, justamente para sacar la resistencia a la tracción, usaron 0,346 respecto del valor de Brinell. Y acá, como Brinell llegó hasta aquí, ¿qué usaron? La esfera de metal duro, hasta acá. ¿Sí? Usaron esta. Para sacar los valores de la resistencia estática a la tracción. Con ese mismo coeficiente que estamos viendo nosotros acá en el apunte. ¿Sí? 0,346. Dice, para tener una aproximación rápida, o sea, hacerlo rápidamente, en el caso de los aceros, podría decirse que la resistencia estática a la tracción, dada en kilogramos por milímetro cuadrado, es la tercera parte del valor de la dureza, o sea, un tercio. ¿Sí? Es para aceros hasta 0,8% de carbono. Fíjense, hay un límite. Hasta 0,8% de carbono va esta equivalencia que tenemos acá. ¿Sí? Y dada, o sea, el resultado es en kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad del resultado? Si nosotros ponemos todas las unidades, la fuerza en kilogramos, y acá la superficie nos queda en milímetros cuadrados, todos los datos en milímetros, aquí D mayúscula y D minúscula, nos queda kilogramos por milímetro cuadrado, un valor de tensión. ¿Sí? Sería la presión que se generó en el contacto entre la bolilla y material sometido a ensayo. ¿Sí? Pero les digo, jamás
se utiliza, por más que hay archivos que uno puede bajar de internet donde dice que la dureza Brinell es de 248 kilogramos por milímetro cuadrado. En realidad no se usa esa unidad, no se usa, porque por algo, aquí, ¿qué decía arriba? Dice, vamos más a la izquierda, dice, tabla de números de dureza Brinell. No dice tabla de resultados en kilogramos por milímetro cuadrado. Son números de dureza Brinell. O directamente números Brinell. O para decirlo más rápido, cuando uno lo tiene que decir varias veces, lo dice de una, rápidamente, me dio tantos Brinell. 454 Brinell. Y ya sabe el que escucha que son números Brinell. La unidad que le correspondería, kilogramos por milímetro cuadrado. Pero no se utiliza. La tabla acá me confirma esto justamente que estoy diciendo. Me lo confirma. Tabla de números de dureza Brinell. Tabla de resultados. Los resultados en números Brinell. O como les decía, directamente tantos Brinell. Me dio. Punto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de acero tengo fundición gris? Es un 10% el sigma de T respecto de la dureza Brinell. Hay que multiplicar por 0,1. La décima parte. No la tercera parte como era para ceros. Para fundición gris, dice acá, 0,1. ¿Sí? Bien, constante de ensayo. Continuamos acá. Dice que para que sean comparables las durezas obtenidas sobre un mismo material, ¿qué debería haber? Semejanza entre las improntas. Deberían ser geométricamente semejantes las impresiones, las improntas, las huellas que quedan en el material. Bueno, D minúscula dividido D mayúscula, la relación entre el diámetro de la impronta y el diámetro de la bolilla debería ser un valor constante. Pero eso es muy difícil de lograr. ¿Cómo lo lograría? Variando la carga. Pero tendría que poderla variar de a medio kilogramo, de a 0,1 kilogramo, y es imposible. El durómetro que aparece en el video, el durómetro Brinell que tenemos en el laboratorio, me varía la carga de a 250 kilogramos. O sea, la menor carga es 250 kilogramos, le sigue la de 500 kilogramos, luego la de 750, y así de a 250 hasta llegar a 3000. 3000 es la máxima. 250 es la mínima. Y tengo variaciones de a 250 kilogramos entre esos límites. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué se trata de hacer para solucionar ese problema que representa la variación gruesa de la carga? Nunca voy a llegar a ese valor constante. Sí me puedo aproximar a ese valor constante. ¿Qué han dicho entonces los que han estado estudiando el tema? Que la relación entre D minúscula y D mayúscula debe estar entre 0,25 y 0,5. Fíjense, si D mayúscula es 10 milímetros, D minúscula tiene que estar entre 2,5 milímetros y 5 milímetros. Por eso yo les decía que esa tabla que veíamos hoy, esta, que arranca de 2, tendría que arrancar de 2,5 para responder a esos límites que recién mirábamos y no llegar a 6,99. En 5 ya podría terminar. Pero por lo general las tablas, porque a pesar de esa recomendación alguien puede necesitar y no le queda otra que usar una determinada carga y que le dé cerca de 2 milímetros, ¿sí? Ya menos de 2 milímetros no se acepta. ¿Sí? No es recomendable entre 2 y 2,5. Pero si no queda otra, bueno, la tabla le da los resultados también para facilitarle el proceso de determinación de dureza en el cual está implicado. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense ustedes, lo ideal sería que D minúscula tuviera un valor promedio entre estos dos límites. ¿Cuál sería el promedio entre 0,25 y 0,5? 0,375. O sea,
la D minúscula, el diámetro de impronta, tendría que ser, para que el ensayo fuese ideal, de 3,75 milímetros siempre. Ahora, yo variando la carga de 250 kilos me podría aproximar, pero no llegar en todos mis ensayos a tener un D minúscula de 3,75 milímetros. Si lo pudiera hacer, tendría un ensayo ideal, ¿sí? Pero poco práctico. No es necesario llegar a 0,375 de relación. Por eso es que se han establecido estos límites, 0,25 a 0,5. ¿Sí? Y dice que en base a esta relación, las normas fijan valores de la constante de ensayo que está en la tabla 3.3, que está más abajo. Vamos a ir a verla. Acá está. Fíjense, la constante de ensayo, acá está, en este renglón. ¿Sí? Constante de ensayo. Para aceros y fundición, 30. Para aleaciones de cobre y aluminio, 10. Cobre y aluminio, 5. Plomo, estaño y aleaciones, 2,5. O sea, a medida que disminuye la resistencia a la penetración del material, la dureza, la constante correspondientemente disminuye también. ¿Sí? Bien. Si yo ensayo un acero y utilizo la bolilla de 10 milímetros, ¿cuánto vale la constante que tengo que utilizar para la determinación de la fuerza necesaria? La constante es 30. Entonces, fíjense ustedes, vamos más arriba que está por acá ubicada esta fórmula. Fíjense, la fuerza sobre el diámetro de la bolilla al cuadrado es igual a la constante. ¿Sí? Esto, en realidad, que me da la constante, sirve para determinar la fuerza de acuerdo al material a ensayar y al diámetro de bolilla que voy a utilizar. Bueno, o sea que D al cuadrado por C me da la fuerza. Y vamos a ver si es así en la tabla. Si está así tal cual. Fíjense, D al cuadrado 100 por 30, 3000. D al cuadrado 100 por 10, 1000. 100 por 5, 500. 100 D al cuadrado por 2,5, 250. Están los valores de carga para cada material, de acuerdo a la constante que tiene, y para este diámetro de bolilla. Luego sigue la de 5, ¿sí? 750 kilos aquí, con constante 30, porque 5 al cuadrado 25 por 30, 750. 250 acá, 25 por 10. 125 aquí y 62,5 acá. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros en el durómetro del laboratorio? Que la menor carga es 250 kilos, o sea que no podríamos hacer este ensayo a un cobre o aluminio con la bolilla de 5 milímetros. Tendremos que usar la de 10, porque ahí tenemos 500 kilos. ¿Sí? O sea que por algo decíamos que la estándar es la de 10. Fíjense, todas estas son cargas posibles de ser logradas en el durómetro nuestro, que es un durómetro de buena marca, de calidad, respetable el durómetro. Por algo vino con variaciones de 250 kilos en las cargas. No vino de a 125. Por algo debe ser, porque el estándar es 10. ¿Sí? Ahora, hay bolillas menores. ¿Para qué caso? Bueno, porque hay otra variable. Acá, vamos a ver si habíamos llegado hasta aquí. Bueno, penetradores, dice bolilla de acero muy duro de 10 milímetros, también se pueden emplear bolillas de 5, 2,5 y de 1. ¿Y por qué variable uno determina utilizar tal o cual bolilla? El espesor de la probeta. Si es de 6 milímetros o más, puede usar la bolilla de 10. Ahora, si el espesor es menor, entre 3 y 6 milímetros, no puedo usar la de 10. Porque, ¿qué va a pasar? Luego del ensayo, miro la cara opuesta y veo que hay una protuberancia. Ahí aparecen marcas debidas a la introducción de la bolilla en la cara opuesta. ¿Sí? Y podría llegar a pasar que con un bajo espesor, por ejemplo, de 1 milímetro y la bolilla de 10 y 3000 kilos, que perfore el material. Y hay un asiento, un apoyo, donde se coloca la probeta. Se dañaría el apoyo
de la probeta en el durómetro. Y eso no debe pasar, porque ese ensayo no tiene validez, ¿sí? Y aparte arruino el portaprobetas, el apoyo, en el cual se coloca la muestra a ensayar, ¿sí? Entonces, 6 o más, la de 10 milímetros, puedo usarla sin problemas. Si está entre 3 y 6 milímetros, tengo que usar la de 5. Puedo usar otra más chica, ¿sí? La de 2,5 y la de 1, pero siempre conviene usar la bolilla más grande, siempre. Ahora, usaré las menores si tengo poco lugar o si tengo un espesor reducido. Principalmente la variable que me condiciona el diámetro de bolilla es el espesor de la probeta, ¿sí? Por eso dice también acá, fíjense, la tabla 3.3, esta que está acá abajo, nos permite conocer en forma directa las cargas a emplear en función de cada material, acá está, los materiales, con sus diversas constantes de ensayo, justamente, y del diámetro de la bolilla. El diámetro de la bolilla lo tenemos en la columna de la izquierda, aquí. Que a su vez, el diámetro de la bolilla depende del espesor de la probeta. O sea, hay una relación ahí, ¿sí? Entre distintos parámetros que me condicionan el valor de fuerza a utilizar, de bolilla y de fuerza en definitiva también. Hay una relación entre todas estas variables. Bien, una vez realizado el ensayo se debe verificar que en la probeta no queden marcas en la cara opuesta a la de la impresión. De ser así, de aparecer marcas, se deben modificar las condiciones de ensayo seleccionando otro penetrador, bolilla más chica seguro, y carga. Carga consecuentemente va a ser menor. Si el diámetro de la bolilla se reduce, la carga se reduce también. Porque la constante es la que me manda, ¿sí? La que me condiciona. Bien, duración del ensayo. Vamos a eso. Interesante lo que dice acá. Si el material es acero no extra blando, podemos dejar en aceros, ¿sí? Esta instancia, digamos acá, para aceros, hasta alcanzar la carga máxima. El desarrollo del ensayo está en el video, van a ver, yo lo digo ahí, 15 segundos. Y de aplicación de la carga máxima, 15 segundos más. En total son 30. ¿Sí? 15 para ir desde 0 hasta máxima y 15 de mantención de carga máxima. De mantenimiento de la carga máxima aplicada. 30 en total. Metales blandos, 15 para llegar al máximo y 30 de mantener la carga máxima aplicada. ¿Sí? Puede ser más, acá puede ser más, aquí también, pero no menos, son los valores mínimos, estos que aparecen indicados aquí. ¿Sí? De esa manera, los ensayos responden a las características de una determinación estática, son ensayos estáticos de penetración. Los que estamos analizando ahora, entre ellos, Brinell. Por hoy Brinell nada más, después sigue Rowell la semana que viene. Bien. Características del ensayo. Vamos a ver, esto es importante también. Condiciones y valores de dureza aproximados. Fíjense, ¿cómo indico el resultado? Mencionando cuáles fueron las 3 variables principales pre-ensayo. ¿Sí? Diámetro de la bolilla, 10 milímetros. Carga, 3.000 kilos. Y tiempo de aplicación de carga máxima, 15. Yo ya puedo sacar que el material ¿cuál fue? Un acero. Porque fíjense, los 15 segundos de mantenimiento de carga máxima corresponde a aceros. No fue cobre o aluminio o algún otro metal. Porque hubiera correspondido 30 ahí. ¿Sí? Aluminio no trifilado, sino aluminio laminado. ¿Sí? Ahora, para aceros y metales duros, podríamos agregar nosotros eso aquí, 15 y 15. ¿Sí? Acá hace esta agrupación en 2 materiales posibles. Yo la amplificaría un poquito más, pero en definitiva, si yo al acero en vez de 15 le dejo 30, no modifico el resultado. Es lo mínimo lo que tenemos acá indicado.
¿Sí? Bien, tiempo total acá. Entonces, volvemos a la indicación del resultado. El resultado se puede escribir. Antes, por ejemplo, me dio 245, escribo 245 HB 10/3000/15, o bien HB como subíndice todo esto, fíjense que está el número más chico, y acá, a continuación, el resultado, 245. Total, como no es subíndice 245, no se puede confundir con esto que está aquí. Aparte, el que está ya en el tema sabe que acá es 15 o 30. Hay dos posibilidades, 15 o 30. Acá 10, 5, 2,5 y 1. Y acá 250, 500, 750, 1000 y así hasta 3000. No hay mucho para confundirse, ¿sí? Pero sí me deja establecidas las variables del ensayo. Después apareció D minúscula, pero D minúscula es consecuencia de estos valores que hemos predeterminado, principalmente los dos iniciales, 10 y 3000. ¿Sí? Hubo un D minúscula de tal valor. Ese D minúscula es el que me sirvió para ir a la tabla, acá, ¿sí? Y hallar en la columna de la carga que utilicé el valor de la dureza, el resultado. Fíjense que acá 500, 1500 y 3000. A ver, yo dije que teníamos en el laboratorio la posibilidad, con el durómetro con el que contamos, de variarle a 250 kilos. Les digo, hay cargas que yo jamás utilicé, ¿sí? 1750, por ejemplo, nunca, porque prefiero 1500 utilizar, una que está cerca ahí, y es estándar, puedo venir acá. Con 1750, ¿qué tengo que hacer? Ir a la fórmula, no me queda otra, ¿sí? Acá tampoco hicieron para todas las cargas posibles. Hay otras tablas que tienen para 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000. Van variando de a 500 kilogramos, pero está bueno eso, ¿sí? Pero esta no trae esa información. Entonces, más que nada certifica el hecho de que estas son las 3 cargas estándar, las que uno tiene que tratar de adoptar, ¿sí? En la medida de lo posible. Continuamos aquí. Indicación del resultado. Entonces, el número del valor del resultado antes o después. Puede ir en cualquiera de esos dos lugares. Dice, para en un ensayo de dureza obtener valores los más exactos posibles, el centro de la impresión y el borde de la probeta deben distar por lo menos 2 diámetros de impronta, ¿sí? Y del centro de otra impresión, 3 diámetros. ¿Por qué? Porque si estamos muy cerca del borde, está la probeta, y nos arrimamos muy al borde, se va a deformar lateralmente esa probeta. La impronta me va a quedar deformada y parte de la carga se usó para deformar plásticamente el lateral de la muestra. Hay que estar alejado del borde por lo menos 2 D minúscula. Yo digo, bueno, el D minúscula mío va a estar en 5 milímetros, supongamos, porque no hice ningún ensayo todavía. Bueno, a 10 milímetros me tengo que ubicar del borde, ¿sí? Para el ensayo inicial que voy a hacer. Generalmente uno lo que hace es, si es de sección circular la probeta, ensaya en el medio y después ve cómo puede ir ubicando los demás ensayos si tiene que hacer más de uno. Generalmente se hacen 3 por lo menos, ¿sí? No uno solo. Así como en tracción, en compresión, en dureza, en lo que sea, se hace más de un ensayo. Porque si hago uno solo y tomo como cierto el resultado, no tengo contraste, ¿sí? Y puede ser que haya cometido un error que en una hipotética segunda determinación no cometa ese mismo error. Entonces, el segundo ensayo me da una diferencia importante con respecto al primero. Y digo, bueno, puede ser que el material no sea homogéneo o quizás cometí un error. Bueno, hago un tercer ensayo y resulta que me da lo mismo que el segundo. Digo, bueno, en el primero cometí un error. Reviso y digo, ah, claro, me faltó acá la pesa esta, en vez de colocarla aquí, la coloqué allá. Ahí está. Bueno, estaba cometiendo un error. Con un solo ensayo, la posibilidad de cometer errores es mayor que haciendo 3. Ahí, que se repita el mismo error, más si uno está atento y sabe lo que está haciendo, difícilmente ocurra de cometer el mismo error 2 veces, ¿sí? Aunque puede pasar también. Bueno, ahí ya
Habrá que estudiar un poco más cómo es el procedimiento de ensayo. No queda otra alternativa ahí. ¿Sí? Bien, y entre una impresión y otra, 3 diámetros. ¿Por qué? Porque el entorno, si yo hice el ensayo aquí, ¿sí? Queda endurecido por acritud, endurecimiento mecánico por deformación. Es lo que pasaba en la gráfica de tracción luego de fluencia, ¿sí? ¿Por qué la curva iba hacia arriba? Porque se iba endureciendo el material. A medida que más lo deformaba plásticamente, más duro se tornaba, se volvía. Por eso llegó a un valor máximo. Ahí se genera la estricción, el estrangulamiento, y termina rompiendo después. Si vamos a tensiones reales, como hicieron en el ejercicio número 2, la gráfica se va hacia arriba. O sea, cada vez es más resistente el material. La tensión se va hacia arriba, es más resistente, aunque la carga baje. Pasa que se reduce el área a mayor velocidad que el valor de carga. Por eso la carga va hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Acá dice, esta condición se impone debido a que la penetración de la bolilla produce deformación en las superficies adyacentes, ¿sí? Y genera, por lo tanto, en esa zona el efecto de endurecimiento mecánico o acritud. Bueno, y hay una tabla con valores de dureza, ¿sí? Yo puedo clasificar materiales también, me dicen, a ver, decime qué acero es este. Lo ensayo y se me da 120 de resultado. Como es acero, habré usado 3.000 kilos, ¿sí? Y la bolilla de 10 milímetros. O bien, puedo para aceros blandos usar 1.500 kilogramos, por más que no responda a lo que está indicado por la constante de ensayo, pero podría hacerse eso también, ¿sí? No es lo recomendable, pero se podría hacer. Me da 120, entonces digo, es un acero SAE 1020, tiene 0,20% de carbono en promedio. Si me dio 175, ya digo, bueno, es un 1050. Y se me dio 210, es un 1080, un SAE 1080. Un acero para herramientas templado es no al carbono ya, y templado tratado térmicamente, endurecido por tratamiento térmico, 500 brines. ¿Sí? La fundición gris, 185, el bronce 100 y el aluminio 25. Aluminio no trefilado, laminado, como ya dije hoy. ¿Sí? Y acá aparecen ensayos hechos en el durómetro que aparece en el video. Fíjense acá el reemplazo por las variables 4,3 dio. Hizo Miguel, porque fue quien armó este apunte, la determinación mediante la fórmula. Y también dice aquí, mediante la utilización de tablas se llega a idéntico resultado, justamente. ¿Sí? El redondeo se hace el entero más cercano, porque, a ver si está el resultado acá. No, ya está redondeado aquí. Aparecen dígitos, ¿sí? Redondeamos al entero más cercano de 100 Brinell hacia arriba. Para abajo puede tener un dígito después de la coma. Bueno, acá fundición gris, ¿sí? Uy, se me fue un montón. Y ya viene Rockwell. Esto todo de Rockwell, vamos pasando. Y fundición gris en este caso. No, a ver, fundición gris, sí, dije bien. Bueno, D minúscula y el resultado 207. Esta fundición gris quizás tenía una matriz. Esto lo digo como para justificar el hecho de que dio 207, ¿sí? Dio más que lo que aparecía acá en esta tabla. Acá 185, 207, bueno, es un poco más. Depende de la matriz mucho. Como es la estructura base de ese material. ¿Sí? Lo digo así nomás para justificar esa diferencia pequeña que hay entre la tabla y el valor que aparece acá, 207. Yo he ensayado fundiciones grises con durezas desde valores relativamente bajos, 100 Brinell, hasta 300, 400 Brinell. O sea, hay una variedad de valores de dureza enorme. ¿Sí? Bien, y empieza dureza Rockwell aquí, que queda para la semana próxima.
Pregunto, ¿alguna duda? Lo bueno va a ser que miren el video quizás más de una vez, no una sola, 2 veces, sería recomendable, y leer de vuelta por lo menos dureza Brinell, aunque de la tabla de Mohs puede haber alguna pregunta verdadero o falso en el próximo parcial. Por ejemplo, el feldespato ocupa el puesto 5 de la tabla de Mohs. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Falso. Ocupa el puesto 6. ¿Sí? Otra pregunta podría ser, ¿el cuarzo qué puesto ocupa en la tabla de Mohs? Bueno, resultado numérico 7. ¿Sí? Bien, material tienen acá, está bastante sintético lo que aparece acá desarrollando el tema dureza y dureza Brinell, un buen resumen. En los libros aparece un poco más, ¿sí? Así que a aprovechar el apunte, el video y estaríamos terminando acá si no hay preguntas. Reitero, a ver, ¿alguna pregunta? Luis, yo tengo una consulta. La planilla, o sea, nos Ah, explica la otra próxima clase. no, la miramos. Está bien eso, yo la había dejado preparada. Muy bien la indicación. Bueno, material o materiales a ensayar. Acero SAE 1020. ¿Sí? Bueno, las normas consultadas tienen el libro para sacarlas de atrás. ¿Sí? Máquina empleada, les digo, durómetro Wilson. Wilson, W-I-L-S-O-N. Durómetro Wilson. Sensibilidad, 250 kilogramos. Van tomando nota, ¿no? Máquina empleada, durómetro Wilson, sensibilidad, 250 kilogramos. Kilogramos fuerza son, desde ya. Accesorio empleado, ¿qué usamos? El calibre electrónico digital, sensibilidad 0,01 milímetro. Y usamos la lupa graduada, con sensibilidad 0,05 milímetros. ¿Cómo dijiste, profe, la sensibilidad de la lupa? 0,05 milímetros, o sea, 5 centésimas de milímetro. Bien, temperatura ambiente, humedad relativa, eso estaba en los ensayos de dureza. A ver, vamos a buscar acá. Apuntes y guía de ensayo. No. Estoy buscando planillas de ensayos, a ver acá, tampoco. Aquí abajo, datos de ensayos, y creo que están datos de ensayos de dureza, fíjense, tienen todo acá. Está subido a la plataforma. Dureza Brinell, material a ensayar, acero SAE 1070, laminado en caliente. La fecha, ponen la fecha de hoy, ¿sí? Sería 5 de mayo. ¿Sí? Bueno, normas consultadas, aparecen las normas ya, tienen más fácil el trabajo. ¿Sí? Máquina empleada, fíjense, el accesorio, la lupa la nombré primero y luego el calibre electrónico digital. Temperatura ambiente, humedad relativa, fíjense todo. Datos de la probeta, está todo acá presente en los datos como para poder completar la planilla de informes. Es una sola, un solo ensayo, porque después viene Rockwell. Ya. ¿Sí? De dureza Brinell ensayamos este material. SAE 1070. Bien, volvemos a la planilla de ensayos. Luis, nos había dicho SAE 1020. Bueno, ese fue un ejemplo, digamos. ¿Sí? Ahora, no fue como para decir algo acá arriba y no
tuve presente de que era 1070 el que teníamos para datos de ensayos. Disculpen. No, SAE 1070 va a ser. Tenemos que informar a aquel que aparece con los datos en la plataforma. ¿Sí? Bueno, temperatura y humedad está indicada también en ese archivo. Acá, diámetro o lados, porque la sección puede ser circular o rectangular o cuadrada. ¿Sí? Entonces acá indico la medida del diámetro o lados. ¿Sí? El espesor, qué grosor tiene, eso me va a indicar si el diámetro de bolilla seleccionado es correcto o no. La superficie, tipo, cómo está, oxidada, plana, irregular. Bueno, alguna característica, eso está también en los datos para el informe de ensayo de dureza Brinell. La constante, el penetrador, 10 milímetros, la carga, constante por el diámetro de la bolilla al cuadrado, y tiempo de carga, fíjense, A y de P máxima. A sería A carga máxima, ¿sí? 15, y de permanencia de la carga máxima, 15 más, porque es un acero el que ensayamos. Entonces, A quiere decir tiempo de P, AP máxima, 15, y DP máxima, 15 segundos. Está la unidad acá, en segundos. ¿Sí? Observaciones, resultado de los ensayos. Bueno, el diámetro 1 y girando 90 grados, leemos el diámetro 2 y sacamos el promedio. Con ese promedio vamos a la tabla y tenemos el valor de la dureza Brinell. La indicación sería HB 10/3000/15. Esa es la indicación del resultado. Y el valor, lo que dio, 170. ¿Sí? Y equivalencias se sacarían, no lo tenemos que hacer nosotros ahora, lo podríamos sacar si usáramos la tabla de equivalencias esa que les mostraba hoy que tengo acá. Esta. ¿Sí? Pero puede ser que nadie me pida una equivalencia del resultado. Lo quiere en Brinell y yo le doy en Brinell. Entonces acá no iría nada. La tabla, la planilla está preparada como para dar equivalencia si fuera necesario. ¿Sí? Y esto también se completará si es necesario. Lo podemos hacer nosotros, porque tenemos el resultado 170, entonces por 0,346 nos daría el valor de la resistencia estática a la tracción que vendría acá. ¿Sí? Sería 0,346 por el HB que nos dio 170. Perdón, sería acá, sí, dije bien, 0,346 iría aquí. Acá otra vez, 0,346 por 170. Y el resultado aquí. ¿Sí? 0,346 acá, 0,346 aquí, 170 acá, y el resultado en kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? Y conclusiones puede ser, por ejemplo, me dieron el material, me dijeron, tomá este SAE 1020 y ensayámelo. Hago el ensayo Brinell y me da 170. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Informarle que no es un SAE 1020. Verifiqué el material a través del ensayo de dureza Brinell y compruebo de que tiene mayor porcentaje de carbono. Bueno, informo eso. ¿Sí? Yo dije 170, habría que ver qué valor daba, no recuerdo ahora. Ese ejemplo, más que nada, lo que estoy diciendo. La planilla de informes. Creo que está desarrollada por completo. ¿Sí? Voy sacándola, la fórmula esta también la saco, el TP1 también, los datos acá, era 1070 y nos había dado como resultado 201 dio, 201. Claro, es un 1080 casi, el 1080 estaba en 210. Por aquí, en la tabla que tenemos de valores, vamos a ver acá, 210, el 1080, un 1075 podría ser, 1070, 1075. ¿Sí?
creo que lo clasificamos como 1070. Datos, era lo que habíamos indicado al comienzo. Material a ensayar a 0,6 1070. Bueno, puede ser que dé ese valor 201, totalmente. Porque 210 ya es 1080. Bien. Acá tienen todos los datos. ¿Sí? Está subido a la plataforma. Bueno, de esta tabla hablamos también. Y estaría ya lo del apunte terminado. Voy a preguntar si están presentes los que me faltaba en la asistencia que tomé hoy. En materiales ya los tengo a todos asentados. Faltó Patiño nada más en materiales. En materiales e instalaciones, López, ¿está presente? No vi hoy que hubiera ingresado. No está presente. Bien, entonces López, ausente. Borstrand, ¿está? Sí. Agostina, presente. Bien. De Rocco, creo que tampoco porque ha estado ausente todas las clases. La demás gente de materiales e instalaciones ya les puse presente. Vamos a... Profe, antes de que pases la lista, perdón. Sí. Yo, Fernández, me pusiste presente porque cuando tomaste se estuvo cortando todo el día y bueno, capaz que no lo escuché. A ver, espera que buscamos. Fernández Sofía Mabel. Sí. Fíjate acá, presente. Perfecto, Sí. Gracias. Bueno, Pues estoy desde nada. hoy, pero se me estuvo trabando mucho, disculpa. Sí, sí, no, está bien. Bueno, Robelli creo que debe estar ausente en materiales 1, ¿sí? Bubillo, ¿estás, Bubillo? Sí, profe, presente. Bueno, muy bien. Bubillo entonces presente. Y Burgos. Presente. Bueno, es el último que me falta. Los demás ya están presentes todos. Bueno, muy bien la asistencia. Terminaríamos acá por hoy. Si hay alguna consulta, pueden hacerla ya. Y si no, vamos terminando y nos vemos la semana que viene. Y bueno, buena suerte el viernes con el parcial de la teoría. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Chao.